Dame ubicarme entonces a la izquierda. A la izquierda, sí, que la derecha está quebrando los países. Esa es la tendencia, sí, pero no la libertinaje, ¿no? De la izquierda. Porque por fomentar la droga, esa cosa. Eso Está es una comunista. estupidez. Oye, está La comunista. izquierda La derecha promueve está la droga. quebrando los países y la izquierda lo está haciendo multimillonario. Obviamente. Yo quiero ver el régimen comunista que ha sido exitoso. Pero bueno, vamos a propósito de estos debates. La región de América Latina ha evidenciado que tiene altas fallas en lo que es el modelo social, en lo que es haber superado la desigualdad social, que es el gran emblema identitario de nuestras economías en nuestros países en la región. Hemos visto cómo en el continente africano, por ejemplo, o continentes como el asiático, están caracterizados esencialmente por tener polarizadas las clases sociales, y en este caso en Asia se tiene ya un predominio gracias al comercio, a la industria, a la tecnología. Europa es un continente que goza de una clase media prácticamente llana. Fíjese solo el caso de Ucrania, para que ustedes tengan el dato. Ucrania, antes de la invasión, tenía apenas 1.98% de población pobre. 1.98. El resto de la sociedad tenía un nivel aceptable adquisitivo, y eso obviamente que grafica cómo el continente europeo de alguna u otra manera ha superado y ha estandarizado una vida social debidamente equilibrada en cuanto al acceso de los bienes y servicios que se reclaman para usted subsistir. El continente americano, obviamente, hacia el norte, tiene otras particularidades también de naciones desarrolladas como Canadá y Estados Unidos, pero América Latina, la identidad que tiene es que es un continente de desigualdades. En un semáforo de aquí de República Dominicana, usted puede ver perfectamente en una esquina un vehículo de alta gama y un niño o una señora con un niño en brazos pidiendo para subsistir. Y eso es el drama y es la gráfica que mejor se puede ver cuando no se tiene una redistribución de las riquezas. Pero resulta que también hemos visto cómo los países de América Latina que más avanzados están en términos económicos son los que, a razón de esta pandemia, sobre todo, pero antes de la pandemia, habían graficado, escenificado protestas sociales que han puesto en cuestionamiento la calidad del desarrollo que tienen nuestros países, nuestras economías. Vimos como el caso de Chile, como el caso de Brasil, que generaron inestabilidades y convulsiones políticas en estos países, pero también más cercanamente estuvo el caso de Colombia recientemente. Desde hace poco más de 20 días, en Panamá se tiene situada esa nación sumergida en un escenario de protestas sociales a razón esencialmente de los efectos económicos que se han tenido en este país derivado de la inflación, derivado de los costos de vida a razón de la recuperación económica de la pandemia. Panamá es un país que, al igual que República Dominicana, somos las dos economías que en los últimos 8 años más han crecido de manera vertiginosa en términos porcentuales con respecto al Producto Interno Bruto de cada una de estas dos naciones. Tanto Panamá como República Dominicana han gozado precisamente de una estabilidad económica envidiable, de un crecimiento económico envidiable, sobrepasando a ambas economías en algunos momentos el crecimiento cíclico de por encima de 2 dígitos, y siempre llevando un porcentaje considerable, prácticamente del 50% más que los países altamente industriales de la región,
y que representan obviamente un Producto Interno Bruto considerable. Pero resulta que este modelo social de desarrollo a nivel económico no ha significado, no ha sido suficiente para haber evitado que el presidente Cortizo no pudiera evitar las protestas que se están escenificando en este país a razón del costo de vida, a razón de los servicios públicos y a razón de algunas decisiones que se han ido tomando desde la administración, porque tanto allá como aquí se precisa que si bien Cortizo no es el responsable de los efectos de la pandemia, de los efectos económicos derivados de la pandemia y de la guerra en Ucrania, sí obviamente que la población le indalga la responsabilidad de cómo ha ido surfeando estos efectos económicos de cara a la sociedad. Y el debate no es distinto al de la República Dominicana. El debate está centrado precisamente en que lo que ya la sociedad dominicana va reclamando y señalando es la calidad de esas decisiones. Como señalaba el día de ayer, ¿a quién se le ocurre que en medio del corte de cosecha del arroz al inicio de la primavera, a quién se le ocurre que nunca había pasado así en ningún gobierno anterior, mientras hemos tenido el DERECAFTA en vigencia, nunca habíamos tenido que a nadie se le hubiese ocurrido liberar la cuota de importación de arroz desde los Estados Unidos, teniendo a nuestros productores locales el corte del arroz que ya tenían cíclicamente preparado. Y eso ha llevado que muchos arroceros, sobre todo en la zona norte de la República Dominicana, muchos arroceros hayan preferido trancar sus arroces, no comercializar sus arroces, dejar perder tramos de sus cosechas, y eso obviamente que no ha significado una baja del costo del arroz, que es uno de los principales cereales de consumo de nuestro país, y que la población obviamente no se ha beneficiado de tener esos productos ahí. Lo mismo está pasando con el sector de la carne, de los cárnicos. Aquí con las importaciones a tasa cero, ahora mismo tanto ellos como los panaderos están literalmente en quiebra. La Asociación de Panaderos se ha registrado un 30% de cierre de panaderías, y eso obviamente que redunda en una escalada de consecuencias de desempleo, de rompimiento de cadenas de demandas de productos, de cadenas comercial, y que obviamente se traspasa hacia la sociedad los efectos negativos de esto. Pero también vemos entonces que estas son las causales, junto con el costo de vida, junto con la delincuencia, que están llevando las principales mediciones que se hacen sobre la República Dominicana en materia ya de poblacional, en donde son los puntos que le ha generado el dolor y lo que está generando preocupación a la familia dominicana, porque ya no se aguanta más los costos de vida, y mucho menos que no se tengan decisiones de estados correctas que vayan en beneficio de las mayorías y no en beneficios de unos pocos, como ha pasado con el sistema eléctrico del país, que nos adjudicaron unas tarifas de manera implacable, sin dolencia alguna, mientras que al 75% de los que consumimos mediana o baja densidad de electricidad, pero sí obviamente que al 25% de los industriales lo dejaron fuera de las alzas, y esos nunca pagaron ningún tipo de alza del costo de la tarifa eléctrica. Por lo tanto, yo creo que tenemos que vernos en el espejo de Panamá, tenemos que vernos en el espejo de Colombia, tenemos que vernos en el espejo de Chile, tenemos que vernos en el espejo de Brasil, porque las causales que ha llevado a esas sendas protestas sociales en esos países son las mismas. Primero, somos economías competitivas. Segundo, tenemos los mismos problemas en los indicadores sociales y económicos. Y tercero, tenemos como denominador común a gobiernos indolentes que no entienden, no dimensionan cuál es el pesar que está llevando cada día al dolor, a la desesperanza en cada mesa de nuestras familias en la República Dominicana.